Les vamos a hablar un poco sobre la ley de Lenz. La ley de Lenz para el campo electromagnético relaciona cambios producidos en el campo eléctrico por un conductor con la propiedad de variedad flujo magnético. Afirma que las tensiones o voltajes aplicadas a un conductor generan una fuerza electromotriz que se opone al paso de la corriente que la produce. Esta ley se llama así en honor del físico germánico báltico Heinrich Lenz, quien la formuló en el año de 1834, en un contexto más general que el usado por Lenz. Se conoce que dicha ley es una consecuencia más del principio de conservación de energía, aplicado a la conservación. Vamos a hablar sobre la formulación. La polaridad de una tensión inducida es tal que tiende a producir una corriente cuyo campo magnético se opone siempre a las variaciones del campo existente producido por la corriente original, donde el flujo magnético de la unidad es del sistema internacional, es del Weber. Inducción magnética a la unidad en el SI es del Tesla. Superficie definida por el conductor y el infinito ángulo que forma el vector S perpendicular a la superficie definida por el conductor y la dirección del campo. La ley de Lenz plantea que las tensiones inducidas serán de un sentido tal que se opongan a la variación del flujo magnético que los produjo. No obstante, esta ley es una consecuencia del principio de conservación de la energía. La ley de Lenz, el sentido de las corrientes o fuerzas electromotriz inducida es tal que se opone siempre a la causa que la produce, o sea, la variación del flujo. Gracias a la ya nombrada ley de Lenz, se completó la ley de Faraday, por la cual es habitual llamarla también ley de Faraday-Lenz para hacer honor a sus esfuerzos en el problema. Los físicos rusos siempre usan el nombre ley de Faraday-Lenz. La ley de Lenz nos permite determinar el sentido de la corriente inducida sin necesidad de hacer cálculos, sea un campo magnético externo cuyo flujo es variable en una superficie, en presencia de un medio conductor, espira, bobina, superficie metálica, etc. Aparecer una corriente inducida que a su vez genera un campo magnético. Tenemos entonces dos campos magnéticos, el externo y el asociado con la corriente inducida. El sentido de la corriente inducida es tal el campo magnético asociado a ella se opone a la variación del flujo magnético del campo magnético externo. En un hilo conductor, la fuerza magnética es la suma de las fuerzas sobre cada portador. La fuerza sobre un portador, número de portadores en el segmento y fuerza sobre el segmento.